emprendemos la sesión con Neil Benvie, con la masterclass de Neil Benvie. Bueno, que es un lujo tenerle aquí. Es un ponente a nivel internacional que lo he ido encontrando en distintos países, formando autores, formando nuevas visiones, transmitiendo mensajes que hasta ahora, por lo menos aquí en España, yo lo que conozco de fotografía de naturaleza, no existían. Nadie se había planteado hacer ese tipo de imágenes y ese tipo de recursos, tanto editoriales como de comunicación. Para mí Neil es, bueno, le llaman el filósofo fotógrafo. Ha participado en el proyecto Wild Wonders of Europe y en muchos proyectos, incluso personales, que está desarrollando él. Y básicamente a mí lo que me admira de Neil es su capacidad de pensar, su capacidad de encontrar siempre una nueva derivación, una nueva idea, una nueva forma de expresión, y creo que en este sentido es el máximo exponente internacional a la hora de elaborar esos mensajes visuales que vais a poder ver hoy aquí. Tenemos a Alex Stoen, que nos hace el favor de traducir a Neil, y que, bueno, que es fotógrafo también, y vamos a intentar que os llegue todas las sutilezas que tiene Neil a la hora de expresarse, pues que os lleguen lo mejor posible. Gracias, Alex. Neil? Buenos días. Good morning. Yeah. Thought you might have done. That, I'm afraid, is the limit of my Spanish. Well, I should firstly thank Cam very much indeed for hosting this event and for having Charlotte and I across to speak here. Gracias a José Benito para tenerme aquí y estar en este evento. And to Jose as well for being generous enough to think I was a worthy contributor to this event. Y dar las gracias a la CAM también para pensar que permitirme de contribuir a ese evento. I'm really excited that in Spain there is this drive towards creativity. I'm from the nature photography community, which is still very, very conservative. Me hace muchísima ilusión ese movimiento creativo que existe en Alicante y ese desarrollo de ello. And it's very encouraging to see a colleague leading the drive towards moving to other fields of photography and bringing lots of people with them along the way. Y me gusta muchísimo ver que hay un amigo y un amigo fotógrafo que pionera ese movimiento aquí. So, the talk, I've been a working photographer and writer for 17 years now. Llevo 17 años haciendo fotografía. And the talk today is really in part about the evolution of my work and how I see that happening with other people too. Y la discusión de hoy es más la evolución sobre mi trabajo. And the title Beyond the Frame is a reference to how the sort of work I do now is much more about things that are in here rather than things I'm seeing in front of my eyes. Y el título de cada fotografía realmente es más de lo que pienso que realmente lo que hay en la imagen en sí. Like most nature photographers, I've spent a lot of my career being out in wild places, trying to get close to wild subjects. Como muchos fotógrafos de la naturaleza, he pasado mucho tiempo afuera intentando acercarme lo máximo posible a los sujetos. And just living for those moments of being close to wild nature. Y vivo por esos momentos de estar cerca de la naturaleza. The fact is, though, that when I started my career 18 years ago, there were very few, or relatively few people in Britain who were producing strong nature work. La verdad es que hace 18 años, cuando empecé, había una escasez de fotógrafos en Gran Bretaña que se acercaba a la naturaleza. Many of the most, shall we say, iconic species like this one, the crested tit, sea eagles, black grouse, there were very few photographs available at that time of these subjects. Había una escasez de imágenes el río capuchino o águilas marinas, águilas pescadoras. Había escasez de imágenes de algunos sujetos que eran difíciles de fotografiar en aquel momento. The professional photographer's main asset then was their knowledge of locations, of places where they could go to photograph these in-demand subjects.
una ventaja de los fotógrafos profesionales era saber dónde ir para fotografiar esas aves que faltaban imágenes de ellos. But one of the big changes that has happened during that intervening period has been the rise of ecotourism, an opportunity for MD with some money to go and buy these photographic experiences. Y lo que ha cambiado con el tiempo es el desarrollo del ecoturismo, el turismo rural, y sí, el acceso a esos lugares que solamente sabía el profesional, pero hoy en día pues pagas una compañía y te llevan a ver especies, a ver lugares. And I think this is a good thing. I'm glad that many more people are able to have these sorts of experiences I've had over the years. Y es una buena cosa, me alegro mucho que la gente pueda tener acceso a eso y experimentar o vivir mis experiencias que he tenido. But professionally, it doesn't make sense for me anymore to spend a lot of time going out and looking for the beautiful wildlife image. Pero profesionalmente ya no tiene sentido para mí pasar tanto tiempo a intentar descubrir esas bellezas de la naturaleza. I love to do it, and I still red squirrels, for example, this species has been a commercial mainstay. It's been very important commercially for me over the years, but I rarely now just do straightforward nature photographs. Pues me sigue encantando, pero y la fotografía, hace más la fotografía para dar un mensaje, como la de la ardilla roja, que se comercializa muy bien. And landscape photography, even more so, is very, very commonplace, and people can go and buy images very, very cheaply. There's not the reason for buyers to come to professional photographers anymore for this sort of work. Y la fotografía de paisaje, que es muy bonita, ya es accesible, se puede comprar, y no hace falta contratar a un fotógrafo para ir en el sitio y hacer la fotografía. I made the switch to digital photography quite late, in the end of 2005, about 5 years ago. Hice el cambio del analógico al digital en 2005, entonces es bastante tarde. And I have to say that, like many of you probably, it really changed dramatically the sort of work I was able to do. Y como a muchos de vosotros, ha sido un cambio drástico en la forma de trabajar. For one thing, camera sensors are so sensitive, the camera was able to record things that sometimes I couldn't very easily see. Por ejemplo, el sensor de la cámara puede captar detalles que la vista no la coja. So this photograph, for example, taken on the west coast of Scotland, was made in almost complete darkness. Como esa fotografía que ha sido tomada en la costa oeste de Escocia, ha sido tomada en casi la oscuridad completa. Aerial photography, these are the salt marshes down at Cadiz, became much easier with faster shutter speeds, high ISOs, image stabilized lenses. All these were technical advantages that were not so available when we shot on film. Y fotografía aérea, como de las marismas de Cádiz, ya se ha visto, digamos, enriquecida o favorecida por el uso de altas sensibilidades de ISO, que puedes cambiarlo en cada foto y puedes acceder a ISOs muy altos. Diapositiva, pues sabéis que salía mucho grano. But more interesting was the way too in which other technologies started to become combined with our photography. For example, I believe that these marshes, it was Diego Lopez who originally discovered it using Google Maps. So he surveyed parts of the Spanish coastline using Google Maps on the computer and discovered this as a potential location for photography. Y también el uso de otras tecnologías, por ejemplo la de Google Maps, que ha permitido a ese fotógrafo encontrar ese sitio, entonces en forma de localizaciones. Eso es. Y Diego López nos dijo dónde estaba esa localización y nos informó más o menos de las mareas, incluso nos facilitó la avioneta para volar. The biggest change though has really been to the shift. I've a lot of ideas and a lot of things I feel passionate about,
And the opportunity now exists with digital capture much more easily to make images about ideas, about concepts. Pero lo más importante, el cambio más importante es con el digital me permite desarrollar las ideas y plasmar las ideas. En esa imagen de la Tierra veis que ponía peligro, hielo fino. Es un tipo de mensaje que se utiliza aplicado al problema de cambio climático en este caso. So I'll just go back to this one again. For example, I'm often asked by clients for photographs to illustrate why biodiversity matters. Por ejemplo, me piden a muchos clientes de mostrar la idea por qué o de la importancia de la biodiversidad. And it's very, very hard to illustrate with conventional photographic methods like lots of flowers or lots of insects. Y es muy difícil plasmar eso con fotografías cotidianas, como las flores. So here I simply, anybody who's played this game of Jenga will be familiar with the idea if you pull out the wrong block, everything else comes falling down. Y cualquier persona que es familiar con ese juego de Jenga sabe que cogiendo una pieza abajo, una pieza clave, pues todo se puede venir abajo. So then I just figured out all the things that society gets from having good biodiversity and put the words on the Jenga blocks in Photoshop. Pongo todas las cosas que se derivan de la biodiversidad y lo que se puede perder si quitamos el bloque de la biodiversidad. You'll maybe need to translate this one if MD doesn't know. For MD who has small children who don't eat the vegetables, they'll maybe understand this. Para los niños especialmente, comer vuestras verduras no os van a matar. I've done and been involved in various projects, and one was about how children, in Britain at least, are maybe being protected too much from nature. Estuve involucrado en varios proyectos, incluso uno de los niños, porque no participan tanto a la fotografía en la naturaleza. Hay una sobreprotección en Inglaterra de los niños, no les dejan jugar solos en la naturaleza, no les dejan acercarse a la naturaleza, cualquier cosa es un peligro potencial para ellos. En la imagen, traduzco, es un referéndum, es para los niños, una pregunta para los niños, ¿quieres que te permiten salir a jugar afuera sin la supervisión de un adulto? ¿Quieres tener la oportunidad de ensuciarte y ser feliz sin entrar en problemas? I just put this in having seen Jose's photo this morning of the dinosaur and the child. And this, if anybody follows rugby, you'll know that Scotland lost all their matches this year. And so this is the Scottish rugby team in action. Acabo de poner esa imagen detrás la imagen de José Benito de esta mañana con el pony. Cualquier persona que conoce un poco de rugby sabe que Escocia ha perdido todos sus partidos. Photography doesn't all have to be serious, there can be a fun element in it as well. I'm interested too in, and we'll see much more of this as we go through the talk, in how two photographs together can have more resonance than a single image, how one can emphasize the other. Me interesa mucho poder ver cómo dos imágenes, una al lado del otro, pueden transmitir un cierto mensaje. Right, this will take a bit of translation. Very often when I'm out and I see this beautiful light and these wonderful landscapes, cuando estoy afuera y veo esa luz mágica en esos paisajes, I go back to my home or back to my camper van and I hear the news. Vuelvo a casa y escucho las noticias. And it's completely at odds with what I've just experienced. Y es completamente opuesto a lo que acabo de ver. So what I do with the Dispatches from the Real World series is that I take news headlines from the day that photograph was made. Entonces lo que hago es cojo encabezados de las noticias, cabeceras en las noticias y los pongo con las imágenes que he tomado durante el día.
and put them with the photograph I took at that time. And the point of this, the reason for doing it, is because I want people to reflect, to think about what actually should be the focus and the priorities in their lives. Y porque quiero que la gente piensa, se dé cuenta de qué tiene que ser la prioridad o el pensamiento de esa persona. ¿Qué es la cosa más importante? ¿El texto o la fotografía? Is it the version of reality that the media gives us? Si es la versión de la realidad que nos da los medios Or what we de actually, información, or what we actually go out and experience ourselves, because this is every bit as real. o es lo que vemos por nosotros mismos. And then to maybe refocus our priorities on what we need to look after into the long term. Y quizás volver a enfocar nuestra visión, nuestras prioridades en las cosas que realmente importan. Sí, bueno, para comentaros y matizar un poco los mensajes estos de las noticias del mundo real, se trata de poner un paisaje que estaba fotografiando niall benvie esta mañana, con la cabecera del día que puede ser: comienza la guerra en Irak, o Libia, hay una revuelta en Libia y quieren derrocar a Gaddafi. Y es ese choque entre esa imagen idílica y de verdad lo que está sucediendo en ese momento, en ese día en el mundo, ese choque, ¿no? ¿Qué es lo importante para ti? ¿Dónde te gustaría estar o qué te gustaría saber o cuál es tu visión del asunto? Now you're maybe sitting there thinking, is this guy a photographer or is he a graphic designer? But I think nowadays we can actually be both. There's no reason why we, as photographers, can't start to bring words into our pictures as well. Entonces la gente piensa, ¿quién soy? ¿Soy un fotógrafo o un diseñador gráfico? Y yo creo que personalmente se puede ser ambos a la vez. And the reason for doing this is that we can give context to the photographs, to the content of the image. We're no longer relying on somebody else to take the raw material we create and put their own interpretation. We can put our own stamp on it. Y el propósito es dar un contexto a nuestro trabajo, a nuestras obras, a las obras, a nosotros mismos, no sin tener que depender que otra persona ponga un título, un contexto sobre nuestro trabajo. Lo hacemos nosotros mismos. So in this picture, for example, it's about a project I'm involved with, which is working with NGOs, with conservation groups, better to communicate their message. Y esa fotografía, por ejemplo, es trabajando con agencias de transmisión, de conservación, conservaciones, para transmitir un mensaje. Sometimes we'll use quite conventional, beautiful images, but by giving a different set of words to them, a different interpretation, that picture then acquires some meaning. Muchas veces cogiendo una fotografía bonita de la naturaleza, solamente poniendo un título impactante, cambia totalmente el mensaje transmitido. So for example, with these ones, the theme is more than just, in this case, a forest. Por ejemplo, en este ejemplo, el tema da mucho más fuerza que solamente la del bosque. Here, more than just the sea. 2020 Vision, this project, is aimed at people who are not necessarily interested in nature. Ese proyecto es para la gente que no realmente está interesado en cosas de la naturaleza, but all of society, sino la sociedad en general, has benefits, these so-called ecosystem services from nature. Para mostrar los beneficios del ecosistema, de los servicios de la naturaleza. For example, here with the sea, it acts as a climate regulator. Por ejemplo, el mar sirve como un regulador de clima. Something we get food from. Algo que nos da de comer. And it's somewhere we can exercise and have enjoyment. Y donde podemos desarrollarnos físicamente. In other words, it's more than just an ecosystem, it's something that we as human beings benefit from too. Es más que un ecosistema, es algo que nos permite a nosotros mismos desarrollarnos. A plantation in a town. Una plantación en una ciudad. It's not just trees for plants and birds in years to come. No es solamente para los pájaros para que vengan. It's a green lung, a shelter, sino un pulmón verde, un escudo. And a playground for the future. Y un lugar de juego. Un lugar de juego en el futuro.
Here's another concept from the 2020 project where we put a pair of photographs together, and rather than saying the one on the left is good habitat for animals, we're actually saying no, this is good habitat for people. People benefit from this. Por ejemplo, dos fotografías contrastadas, una al lado del otro. Una se pone a un buen hábitat no solamente para animales, pero un buen hábitat para la gente, para las personas, y el otro que no es. Whereas the picture on the right is not good for people. En la foto de la derecha no es un entorno bonito para la gente. The same idea. La misma idea. The photograph on the right here La fotografía a la derecha was taken in a city called Cumbernauld in Scotland. fue tomada en una ciudad en Escocia llamada Cumberland. And this particular place is called Wilderness Hill. Y ese sitio particular se llama las montañas de la naturaleza. Yes. No, one was in a nice part of Scotland with a proper woodland. La izquierda estaba en un sitio más bonito de Escocia. And the other was somewhere calling itself wilderness, which it wasn't. Let me just go to this again. Now, one of the things with 2020 Vision, with the project, is making clear in people's minds that what animals need is actually very similar to what people need as well to live happily. Otra cosa del proyecto 2020 es lo que las necesidades de los animales también está en paralelo, es muy similar a lo que necesitamos nosotros los humanos. So all we've done with this poster is to have the image with my daughter on the left side. Lo que hemos hecho con ese póster es tener una foto de mi hija a la izquierda, and the things that matter to her, y las cosas que le importan a ella, and then to mimic or to echo that in the other types of animals and plants too. y plasmar la misma idea sobre varias cosas de la naturaleza, plantas o animales. I think Jose was showing us a similar idea to these ones. This, do you want to translate what it says here? José está enseñando otras ideas similares. El cartel pone peligro. Esta zona no ha sido risk assessed, significa evaluada en sus riesgos. Entonces, claro, veis un paisaje tan idílico que dices, sí, que hay que asesorar aquí, que hay que estudiar aquí. In Britain we have a real culture of protecting people from risk and En Inglaterra hay una cultura, un movimiento que empuja a todo a ser evaluada para la gente antes que la gente lo pueda vivir por sí mismo. So what I do is I design signs in Photoshop that look like familiar signs people know. Entonces diseño los carteles en Photoshop, lo que podemos ver en cualquier sitio. Change the wording about a bit. Cambio un poco las palabras. And then print and photograph the sign on location. Lo imprimo y hago una fotografía en la localidad. Se lleva la señal allí, la planta. Yeah. Here's one in Arctic Finland. Otra en Finlandia, en la zona ártica. Peligro, uno se puede resfriar. This is like a tourist sign you see in Scotland, only it's directing people. People are not thinking for themselves, that's what my problem is. So they're having to be guided to the right place. La gente no piensa por sí mismo y necesita ser guiada, eso es el pensamiento. Y entonces he puesto ese cartel muy típico para los turistas para enseñar el camino. And the reason for doing this, because there always has to be a reason of course, is I want people to think and feel now. Y la razón detrás de eso es quiero transmitir una razón al espectador about how they would actually feel if these signs did begin to appear for real in the countryside. ¿Qué pasaría si realmente esas señales aparecerían en la naturaleza? Can you translate this? Hierba húmeda de 0,4 a 11. And this is the sort of sign you would see in a building site as well, except it's in forest. Cuidado, hojas que se caen. Hojas cayendo en todo momento. That is me. Que se necesita casco, el casco necesita ser protección.
So I was just going to say, a lot of the signs look like familiar signs, but some of them I just create from scratch and put on the words. Hay señales que son muy típicos y solamente cambio la frase. En este caso, cuidado, el mar puede tener, que es cod, Restos de bacalao. restos de bacalao. And this is because cod is becoming like an endangered species in the North Sea now. Porque el bacalao ya es en peligro, en extinción en el Mar del Norte. I should say, and one thing I should have said near the start is, I'm still a bit old-fashioned and still believe an image should be nice to look at. The colours, the composition, the lighting should be good. Soy muy conservador a nivel fotográfico y todavía pienso que la luz, la luminosidad tiene que ser la correcta y la composición tiene que ser la correcta en la fotografía. So in that sense, I'm not a real fine art photographer because my pictures are quite attractive. Entonces, en este caso, no soy un fotógrafo artístico. Yeah. So let me tell you about another little project I've done, really as a way to explain why I'm making photographs have a particular look sometimes. Otro ejemplo, os voy a enseñar otro ejemplo de fotografía, de por qué hago la fotografía de esa forma para transmitir mensaje. Right. This project is called Nostalgia for Snow. Ese proyecto se llama Nostalgia para la nieve. And it takes as its basic idea that we're 30 years later than we are now. Y coge como idea principal de estar 30 años en el futuro. And I'm asking the viewer to reflect on how they feel about the species that have been lost and the things we can no longer do because of climate change. Pido al espectador de pensar de lo que se perdería en 30 años con el cambio climático. And there are three main subject groups. There are alpine flowers like this. Y hay tres puntos de vista o sujetos diferentes. There's seabird populations. Están los flores yes. De las montañas, Yep. Las aves del mar, and also activities, human activities based on ice and snow, which we won't be able to do if it goes. y también actividades de la gente, lo que hace en la nieve, lo que no se podría hacer en 30 años porque no habría nieve. And with all these photographs, I'm applying some sort of treatment to them so that when a viewer looks at them, they automatically think, this is old, this is something from the past. Y en estas fotografías he puesto un procesado que parezca para que el sujeto parece más antiguo o viejo. Antiguo. So, for example, with the seabirds, we have a variety of techniques, sometimes just black and white. Por ejemplo, con las aves marinas, un blanco y negro. Or doing things to the colours in the photograph which remove it from our everyday experience of what the colours should be and put people's minds into the past. Cambiando el colorido, los colores durante el procesado, quita la impresión de algo que se puede ver cotidiano y más antiguo. If anybody's familiar with the Polaroid transfer process or has used it, si estáis familiarizados con el procesado de Polaroid, you'll maybe see some echoes of it in this. The process itself is really, really hard to do well. I've never managed it, but Photoshop can be used to mimic the look. El procesado es bastante complejo para aplicar, entonces solamente uso unas acciones de Photoshop para aplicar este procesado a la fotografía. Para que parezcan tomas de una Polaroid antigua que sacaba la foto ya hecha. Yeah. This is something that very, very rarely happens in Scotland now, the curling out of doors. Eso es lo que no se suele ver ya en Escocia, es el curling jugado afuera en la naturaleza. So the point I want to make here is that I think sometimes it's right to use techniques which completely change the look of the photograph if that serves the emotional content or how you're trying to get the viewer to feel as they look at your images. El punto es que se puede cambiar el procesado o como el acabado de la imagen si y solamente si
cumple con el mensaje que quieres transmitir. Now I've Jose Ruiz here to thank for putting me on to light painting. Quiero dar las gracias a José para enseñarme lo que es un poco la line painting en la fotografía nocturna. And one thing I find really exciting about it is the possibility to visit landscapes which have already been photographed a lot and to produce slightly different work. Y abre la posibilidad de crear fotografías, de crear obras en entornos que no se solían hacer antes. So this is Riistitundri National Park in Finland. Eso es un parque nacional en Finlandia, no me atrevo a decir el nombre. Riistitundri. And it's very well known for the amazing shapes of the trees which get covered by ice and snow. Es muy famoso por las formas que cogen los árboles con la nieve y el hielo. But almost all the photographs you see are taken at dawn or dusk when the light is very, very pink. Casi todas las fotografías están hechas de noche, antes del amanecer o después del atardecer. And not so far away from there, the ice waterfalls in the Kurama Y Gorge. no muy lejos de ahí, en las gargantas del Kuruma, cascadas de hielo. I like the way you can pick out the most important relevant part of the landscape using this technique. Y me gusta, con esa técnica se puede dar la atención a la parte que realmente importa. Now I'm sure that after Jose's work here in Spain, everybody knows how to do the light painting, but if not, then, well... Después del curso de José Benito, todo el mundo ya sabe lo que es, cómo aplicar la pintura de luz a la fotografía nocturna. It's simply a matter of using either for small subjects a small torch, or for bigger ones a big spotlight. Que por sujetos pequeños se puede usar una antorcha pequeña o una luz más grande. And literally painting over the subject at dusk. I like to have a lot of sky in the photograph because, well... Y literalmente es pintar el sujeto con la luz. Me gusta mucho tener mucho cielo en la fotografía. Because although with a raw file it would be possible to adjust the colors however you like, I prefer to set my white balance to tungsten. En el fichero RAW se puede cambiar el balance de blanco, pero me gusta ponerlo en el modo tungsten. And therefore any part of the photograph which the light isn't affecting will come a rich blue. Entonces la luz o el balanceo de blanco que no está afectado de la pintura saldría en un azul intenso. Ha hecho un balance frío en la cámara, entonces todo lo que no está alcanzado por la linterna, que es muy cálida, pues se viste de azul, se queda azul. And of course any parts which are being affected with light come out neutrally coloured. If there's not a lot of sky in a photograph, you'll need somehow to fill in the dark bits, and here we've just got some lines in the road. Y si no hay mucho cielo en la fotografía, entonces usamos, en este caso, las líneas de la carretera para rellenar el espacio negativo.